Le agradezco al maestro Ariel Avilés Marín que me reciba la llamada. Maestro, muy buen día. Muy buenos días, Rodrigo. Agradeciéndote, como siempre, el espacio para dar alguna opinión. ¿Qué tema tenemos el día de hoy, maestro? Pues estamos ante un fenómeno de un hecho sin precedentes en el ámbito de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Yucatán, eh, como una cosa verdaderamente loable en el marco de los actos conmemorativos del primer centenario de fundación de la institución. Se ha llevado a cabo un homenaje a la memoria de Efraín Calderón Lara, el conocido popularmente como el Charras, quien fuera un joven abogado que se dedicara a las cuestiones laborales, que dedicara su vida al rescate y protección de los derechos de los trabajadores, y que fue asesinado como Carrillo Puerto por intereses de la oligarquía. Y en 48 años de que ocurrió el asesinato, el tema nunca se había tocado ni se había reconocido oficialmente, ni siquiera la existencia de Efraín en el ámbito universitario. Y ahora, en este año, en el centenario de la institución, se lleva a cabo una mesa panel sobre la vida y obra de Efraín Calderón, y se devela una placa en la Facultad de Derecho, de la cual era el estudiante, aún no egresado, ya era pasante, no se llega a titular Efraín cuando lo matan, pero era un hijo de la Facultad de Derecho y un hijo de la UADI. Y la UADI ahora, al fin, después de 48 años, le da un lugar en su historia a Efraín Calderón Lara, y eso tiene una significación muy profunda. ¿Nos podría platicar un poco la historia de Efraín Calderón del Charras? Bueno, Efraín Calderón Lara, todos somos testigos de que los empleados de la UADI gozan de una serie de prestaciones sociales que están estipuladas en su contrato colectivo. Son extraordinarias, sobre todo en el rubro del servicio médico. Y muy pocos saben que esas prestaciones que los empleados universitarios gozan se deben a las gestiones de Efraín Calderón Lara, que logró que el rector de ese entonces, el doctor Alberto Rosado G. Cantón, firmara el primer contrato colectivo reconociendo la existencia y validez del sindicato de empleados de la universidad, y se establecen ahí las bases de todas estas prestaciones. Esto es obra de Efraín Calderón Lara. Aparte de eso, Efraín Calderón Lara, en su vida laboral, en el ejercicio de la abogacía, constituyó 9 sindicatos de importantísimas empresas yucatecas, que eran sindicatos libres, que no eran sindicatos de lo que en el argot normalmente les llaman sindicatos charros, porque son sindicatos que son farsas, que están al servicio del patrón, cuando en vez de defender como debe de ser los intereses de los agremiados, de los trabajadores. Entonces Efraín crea 9 sindicatos independientes: el sindicato de conductores de autobuses, el sindicato de empleados de gasolineras, el sindicato de trabajadores de la industria textil de calzado, el sindicato de empleados de constructoras y albañiles. O sea, creó toda una infraestructura social, eh, independiente y vigorosamente luchadora por los derechos de los trabajadores. Esto obviamente afectaba los intereses de la oligarquía, y en contubernio la oligarquía y el gobierno del Estado de ese entonces, y hay que decirlo, de Carlos Loret de Mola Mediz, asesinan a Efraín Calderón Lara, y a consecuencia del asesinato de Efraín se da en Yucatán un levantamiento social sin precedentes en la historia de Yucatán. ¿Por qué? Porque le sucede lo que sucedió en la UNAM en 1968. El movimiento se inicia como una protesta estudiantil, pero se van incorporando trabajadores, campesinos, la sociedad en pleno se incorpora al movimiento de la UADI.
bueno, en ese entonces no era UADY, era la Universidad de Yucatán, y tiene un movimiento social sin precedentes en el estado de Yucatán. Ok. Es algo que es parte de la historia, no de la UADY, de todo Yucatán, ¿no? De la historia de Yucatán, definitivamente. Y yo lamento mucho una decisión que se tomó hace relativamente poco tiempo. Ujú. La UADY fue agredida y eso es una cosa que señaló el arqueólogo Alfredo Barrera ahora en el acto de conmemoración del Charras. El gobierno del estado tiene pendiente darle una pública disculpa a la Universidad de Yucatán porque en 1974 la Secretaría de Seguridad Pública agredió física y armadamente el edificio central de la universidad. Y durante muchísimos años se mantuvieron sin reparar los impactos de bala en la fachada del edificio central de la UADY. Lamentablemente, alguna administración reciente mandó resanar eso que no se había reparado, no por desidia, sino porque era un testimonio objetivo de la agresión armada que sufrió nuestra máxima casa de estudios y que no ha sido ofrecida una disculpa por ello. Así es. Bueno, pues ya tenemos parte de la historia acá que don Ariel nos platica y le agradezco muchísimo, don Ariel Avilés Marín, como cada semana que está acá con nosotros. Al contrario, Rodrigo, te agradezco y en este caso agradezco doblemente porque Efraín Calderón Lara debe ser una memoria presente en la sociedad yucateca. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias. Eres el maestro Ariel Avilés. Nos escuchamos en un rato más. Nos vamos a un corte.